No ha pasado ni 2 meses y me sigo sintiendo nervioso cuando veo la cámara. ¿De acuerdo? Aquí vamos. Y grabando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, el cual es Riptors Productions. Como hemos visto en mis dos últimos videos, hemos abarcado temas del ámbito del derecho, como lo es la salud a los pueblos indígenas y sobre las teorías procesal oral. Abundando en lo que es el mundo del derecho, este video lo presento como mi examen de la materia de comunicación oral y escrita, sobre el cual voy a hablar del tema que aparecerá a continuación. Así que vayamos a hablar sobre ello. Cuando las primeras sociedades comenzaron a surgir en el mundo, siempre había una persona que controlaba la actitud y el carácter de los demás pobladores. Un día se dio cuenta de que él no era eterno y que tarde o temprano, cuando él no estuviera, esas personas se descarriarían y cometerían actos imprudentes. Entonces pensó y pensó y dijo, bueno, pues tengo que hacer algo para evitar ese futuro catastrófico. Entonces dejó implementado un sistema de regulación interna que se aplicaría en el futuro y posteriormente, y así lo harían y seguirían ese margen de conducta quienes fueran sus descendientes. Entonces podemos decir de que este fue el nacimiento del derecho. Una persona simplemente pensó de que para mantener el carácter de una persona y hacer que siguiera una conducta predeterminada, debía ser plasmado. Entonces, ese es el nacimiento del derecho. Eso es el derecho. Pero para manifestar el derecho necesitamos de una persona. Y esa persona es el jurista. ¿Qué es lo contrario al jurista? Es el simulador del derecho. El derecho, bueno, es erróneo decir que el derecho va cambiando con el tiempo. Esto es una falacia muy recurrente en este mundo jurídico. Por lo tanto, hay que aclarar de que el derecho no cambia, lo que cambia es el contenido. Te pongo un ejemplo. Las mismas leyes anteriormente de hace 20 años no son las mismas de hoy en día. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que el contenido se ha reformado y se ha aplicado en esta época para que el derecho pueda aplicar, ya que el derecho es el conjunto de normas para regular la conducta de los individuos. ¿Cuál es el impacto del simulador y del jurista en el mundo del derecho? Para empezar, sabemos que el simulador, como su nombre lo dice, es aquella persona que simula, que finge saber cosas o que finge una función con el hecho de que se vea que sabe sobre lo que habla. Un jurista es aquella persona que vela por la seguridad de la sociedad en conjunto. Ya te debes de dar una idea a lo que quiero llegar, ¿no? El jurista tiene ciertas características que lo definen como tal. Entre una de ellas está el ser libre. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, de que el jurista no debe velar por situaciones individuales, sino como tal, como es un servidor de la justicia, tiene que velar por las situaciones sociales. También tenemos que el jurista debe ser auténtico. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que su mente y sus acciones deben estar en conjunto para demostrar la verdad, para que sea confiable, que es el siguiente elemento o característica que define al jurista. La confianza lleva al respeto y el respeto lleva al valor jurídico, que en el mundo del derecho lo es todo. Ahora bien, no contar con estas tres características nos hace simulador del derecho, no necesariamente, porque sabemos bien de que no podemos atender todas las situaciones generales y de interés general. Entonces, ¿cómo descubrimos quién es un simulador y quién es un jurista? Esto lo podemos abarcar desde la tipología jurídica.
La tipología del jurista no es nada más que las diferentes formas de ejercer y manifestar lo mencionado por las leyes. Por lo tanto, esta tipología enumera 4 diferentes formas por las cuales nosotros, los estudiantes de Derecho, vamos a ejercer estas normas. La primera es el jurisconsulto, la segunda es el abogado, la tercera lo tenemos como el maestro de leyes y por último, la más importante, el juez. ¿Por qué? Porque el juez es quien aplica la norma, las normas que ya tenemos escritas. Con esto dicho y ya explicado, en la tipología jurídica nos enfrentamos a 3 enemigos, o llamémosle los enemigos de la justicia, los cuales son 3. El abogado que soborna, la autoridad que lo permite y el juez que accede al soborno. Encontramos ya el contraste de una persona deshonesta y que tira por la borda lo que es la ética, el valor moral y las leyes. Es decir, los valores que se nos inculcan, como es la gallardía, la valentía y la sed de que las personas consigan lo que es correcto, hacer lo correcto para nosotros como abogados, mancha ese nombre y por lo tanto marca el inicio o marca la forma de cómo vamos a descubrir a los simuladores del derecho. El simulador del derecho. Ya llegamos al punto, al mero merequetengue del asunto. Es de suponerse, como en todo ámbito de la vida laboral o en cualquier ámbito, que hay quienes, por más que se alegan estar capacitados para ejercer una cierta función, sean de lejos los más aptos para ello. Teniendo esto en cuenta, se les ha logrado poner un sufijo que va de acuerdo a ellos y engloba todos los sustantivos deseñosos que podrían dar a pie a ese conocimiento que ellos tienen. Esto se le ha puesto como simulador. La palabra por sí sola nos da a entender de que es general e impersonal, pero solamente sumándole la palabra derecho ya lo hace individual y personal. Y es muy importante tener en cuenta esto. Entonces, al ya ser individual y personal, solamente se fija en una sola persona o en un solo ámbito, el cual es el derecho. Momentos atrás había mencionado y enmarcado una de las tantas características que diferencia al simulador de un jurista. En este caso, uno de ellos es la deshonestidad y la segunda es no hacer caso a los valores cívicos, éticos y morales. Entonces, el jurista es una persona deshonesta y que, valga la redundancia, no hace caso omiso a sus acciones. Entonces, ¿qué tan peligrosos son estos simuladores del derecho? Bueno, para empezar, la pregunta está mal planteada, sino que la pregunta correcta sería ¿qué tan peligrosos son para ellos mismos? Para hundirnos de nuevo en este tema, debo aclarar de que primeramente las personas o los conocedores del derecho comparten una serie de elementos que les hace ser respetables y honorables personas. Entonces, al ser algo que no eres, en este caso simular algo que de lejos no sabes hacer, se tiende a crear un mundo imaginario y alejado de la realidad, y es este mundo en el cual los simuladores viven. El peligro que radica en estas personas principalmente viene desde su persona, que es en consecuencia un peligro para la sociedad. Uno de estos principales puntos de los que ya hemos venido hablando sería lo que es la vanidad. Ojo, la vanidad no es lo mismo que el orgullo. El orgullo es bueno, pero la vanidad es todo lo contrario. Entonces, ¿qué quiero decir con la vanidad? Que el simulador lo cree saber todo y por ende cree que todos están por debajo de él. Al tener en cuenta este punto, pasamos al siguiente, el cual es la abstención del estudiar. Esta actividad es la más esencial en el campo del derecho, pues este, al ser abstracto y general, es similar al mar. Por lo tanto, una sola vida nos sería imposible conocer todas las ramas del derecho. Esta abstención del estudio del derecho les deja como una pobre y una escasez de conocimiento que no les deja ver más allá del mundo jurídico que ellos conocen. Hay una célebre frase en el mundo del derecho que dice: no estudiar un día te hace menos abogado, no estudiar te hace menos conocedor del derecho. Esta frase
irónicamente, se apega a los simuladores del derecho. Ya tenemos varias características entre lo que es un jurista de verdad y un simulador del derecho. En contraste con las problemáticas que presenta un simulador, podemos afirmar que con seguridad que el mayor problema sería ocasionárselo a terceros. Podríamos decir cuando una persona llega a nosotros para que se solucione un problema, porque nosotros somos conocedores del derecho, su ineptitud se vería tal caso de que no podría solucionar un problema tan simple del derecho. No tendría con certeza exacta saber qué va a pasar en el caso o cómo solucionarlo. En palabras más simples, debido a estas personas que simulan el derecho, que creen saberlo, hace que la profesión de licenciado en derecho sea muy mal vista. Entonces, nosotros como estudiantes de derecho, y aquí yo me incluyo, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente y vagamente estudiar y no simular el derecho. Es lo único que podemos hacer por el momento.